Cuando Igual vos voy me a digas, hacer. estamos. Ujú. Bueno, si vos te parece bien y querés arrancar, a mí me parece bien y yo empiezo la transmisión por YouTube entonces. Dale, Hoy buenísimo. hago el intento. Bueno, entonces, cuando quieras, bueno, arrancamos diciendo, bueno, eh, doctor Mariano Caruso, que es un colega mío y un amigo mío muy estimado, va a dar esta charla, nos va a contar esto sobre máquinas analógicas y cómo entrenarlas en modelos de aprendizaje. Así que yo creo que esto va a estar súper interesante. Es un poco distinto a las maneras de pensar, trabajar en Machine Learning como estamos acostumbrados. Así que, bueno, primero decirles que con María nos conocemos hace 20 años, estudiamos juntos y él se dedicó al cómputo cuántico y a trabajar en algoritmos de Machine Learning y juntos trabajamos a algunos temas relacionados a redes neuronales y con algunos relacionados con algunos fundamentos teóricos. Y bueno, y él ahora nos va a contar un poco en lo que estuvo trabajando. Así que, bueno, con todo gusto, Mariano, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Ahí se escucha bien, me dice si hace falta que no hicimos la prueba con todos, de probar el audio y demás, pero bueno, espero que se vea bien, se escucha, si no, Sí, me dice. sí, acá dicen que sí. Perfecto. Bueno, y genial. Y ante todo eso, bueno, gracias primero por el espacio y la posibilidad, porque al final de cuentas esta charla que va a ser contada de manera, digamos, informal, porque voy a intentar contarla de manera amena, pero van a ver acá un montón de símbolos matemáticos y cosas por el estilo. Lo que les pido es no perder si es que no es el área por ahí estrictamente de los que están conectados o de los que van a pasar a ver el video, e intentaré, digamos, con lo que diga, acompañar un poco lo que puedan estar viendo matemáticamente hablando, digamos, ¿no? Y bueno, por empezar, o sea, primero acá se ven un par de símbolos, simplemente por decir un poco de dónde vengo, ahora lo voy a comentar en la diapositiva siguiente, pero solamente acá hago la mención de Quorum, que es el ecosistema, digamos que básicamente es esto, es una convocatoria que acabamos de ganar con y financiada, digamos, por el CEDETI, que es un organismo en España que financia, eh, digamos, entidades, en este caso hay centros tecnológicos, puede haber universidades, empresas o puede haber también administración pública, en este caso la Junta de Galicia, por ejemplo, y la idea de Quorum es un poco, ahora vamos a ver cómo está conectado esto con Cuántica, lo decimos al final, eh, la idea es contar qué es lo que cada entidad, digo entidad porque puede ser un centro, puede ser una empresa, una universidad, cada entidad está realizando en torno a investigaciones que toquen algo, parcial o totalmente, a la cuántica, ¿no? A la computación cuántica como tal. Entonces, esto es algo reciente y, y es un poco lo que permite este tipo de seminarios, estas actividades que vamos a estar haciendo también durante este año y el año que viene. Lo comento así también por más adelante va a estar, digamos, habilitada la página. Esto lo acaban de aceptar hace muy poquito, justo en el verano de acá de España, este proyecto, digamos. Y la idea es que cada entidad de la que forma parte hagan difusión y divulgación de lo que están investigando y demás. Así que esperamos que también vas a ver más novedades a lo largo de este año. El año que viene, que es el año particular, el año 2025, está, por lo menos por la ONU, ¿no? Por la ONU está propuesto como el año, se cumplen los 100 años de un artículo importante en cuántica, entonces va a ser un año especial, digamos, para las tecnologías cuánticas como tal, y va a haber un montón de eventos en todos lados, a final de cuentas, y con este proyecto nos vamos a sumar también a contribuir con esto. Esto por iniciar. Ahora, por contar un poco de mí, no solamente, no es para contar esto, digamos, que lo que hice, porque eso da un poco igual, sino para que entiendan y sepan también disculpar de dónde vengo y por qué vamos a hablar de estas cosas tan mezcladas por ahí, ¿no? Porque hay una base en electrónica al principio, de mi parte. Acá la ingeniería electrónica es una versión demo de la ingeniería, porque no lo terminé. Ingeniería electrónica hice hasta la mitad de cuarto año y después me pasé para física. Eh, y después pasé digamos, acá a España, que es donde estoy viviendo ahora, para hacer los estudios de posgrado, si se quiere. Y actualmente, de donde estoy hablando, es desde Fidesol, que es un centro de investigación. Todos los centros de investigación, centros tecnológicos, perdón, tienen el carácter de fundación. Y Fidesol es la fundación de I+D del software libre. Ese es el contexto en el que desarrollan cuestiones que dan lugar digamos, a generar productos o lo que fuere, o hacer investigación básica, depende del caso,
y se transfieren siempre a las empresas. Se toma la investigación que se hace con las universidades y demás y se lo transfiere, digamos, a alguna empresa que lo quiera utilizar. En la parte que me toca, yo estoy coordinando la unidad de cuántica ahí, en Fidesol, es una unidad nueva, y en realidad estoy haciendo investigación y desarrollo en ese área, ¿no? Así que es un poco para que se vea de dónde vengo y un poco de lo que voy a hablar, pero no vamos a hablar en realidad de cuántica solamente hasta el final de la charla, así que tampoco pasa nada, no se incomoden. Vamos a empezar es un poco la agenda que vamos a ver hoy, el índice, o sea, lo pueden ir leyendo y demás. La idea de esto, como lo dice el título, es hablar de máquinas, o sea, de máquinas, cuando me refiero a máquinas me voy a referir a circuitos, y máquinas de propósito particular, máquinas que no es que sean, digamos, universales en el sentido de Turing, no es que uno puede ahí ejecutar cualquier cosa, sino van a ser máquinas específicas para entrenamiento de modelos en Machine Learning, ¿sí? Es específicamente para eso. Entonces empezamos con un poco la motivación del tema. Acá hay un primer trabajo, perdón que no puse las referencias, este primer trabajo es justamente un trabajo que hicimos en colaboración con Cecilia, está bien, que presentó recién esta charla, y en ese trabajo hay una equivalencia entre la arquitectura de una red neuronal recurrente y una red eléctrica. En adelante van a verlo como EN, de las siglas en inglés, ¿no? Entonces, a partir de ese trabajo, vimos que era posible construir una red eléctrica justamente que codifique la información de una red neuronal recurrente de una manera particular, en ciertas diferencias de tensión o voltajes y en ciertas corrientes, o en ciertas corrientes, depende qué circuito uno usaba, ¿no? Porque saben ustedes que en teoría de circuitos hay, para muchos circuitos que se pueden construir digamos, en grafos, digamos, planos, hay como de cada grafo hay un grafo dual, también con los circuitos pasa algo análogo, y es que de cada circuito uno puede construir, de tipo de circuitos, un circuito dual en el cual, bueno, todo lo que eran voltajes pasan, para decirlo rápido, ¿no? Todo lo que eran voltajes pasan a ser corrientes, lo que eran resistencias pasan a ser conductancias, lo que eran inductores se intercambian por capacitores y viceversa. Esa es una forma rápida de contar un poco la dualidad de los circuitos. Por eso, depende qué circuito uno elija o qué grafo uno elija, va a tener uno y su versión dual con el mismo precio, básicamente. ¿Está bien? Entonces, estas dos primeras cosas son de ese trabajo. Son afirmaciones de ese trabajo que se hicieron ahí. Si alguno quiere la referencia de ese trabajo, se las puedo pasar, que no la agregué acá. Y la otra cuestión que nos interesó, digamos, de ver, es algo, una afirmación que es la que está acá, que es hay un creciente número de parámetros en los modelos. Cada vez los modelos, digamos, en Machine Learning van aumentando en cuanto al número de parámetros, en otras cantidades también, pero sobre todo en el número de parámetros, que si se piensa, lo vamos a entender, si alguno no conoce en este campo, pero le interesó algo de la charla y entró por ver qué pasaba. Entrenar, vamos a ver más adelante, entrenar un modelo de Machine Learning, básicamente va a implicar encontrar esos parámetros. Así que es un problema que ya me adelanto un poco, es un problema de optimización que requiere encontrar esos parámetros. Entonces, cuando el número de parámetros va creciendo, presenta digamos, un cuello de botella para la parte de lo que es el entrenamiento y también, bueno, como dice acá, ¿no? Para el cómputo, por supuesto, porque cuanto más parámetros tenga, más pesado es ese cómputo, pero no es tanto para el cómputo, sino para el entrenamiento, es donde, digamos, se siente más el creciente número de parámetros. Entonces, la propuesta que hacemos en este charla, digamos que esto aún no está publicado como tal en un artículo, sin congresos, pero en un artículo, es la de proponer justamente sistemas físicos, o sea, máquinas en este caso, eh, que evolucionen temporalmente de manera que vos tengas codificados en el sistema físico, lo estoy diciendo muy en general, lo vamos a ver con ejemplos y demás, ¿no? Que tengan codificados esos parámetros y puedas relacionar la evolución temporal del sistema físico, circuito, con el proceso de entrenamiento de un modelo de Machine Learning. Ahora lo vamos a ver en la práctica, no se preocupen. Entonces, vamos a contar una receta, digamos, general que se aplica a un modelo específico que se puede extender a otros modelos en Machine Learning, ¿sí? Como vieron en el índice arriba, vamos a hablar, por ejemplo, de modelos regresión, por ejemplo. Bien, ahora entra con la parte más matemática de la cuestión. Tenemos por un lado, digamos, para entender un poco lo que es el entrenamiento de modelos en el caso paramétrico, o sea,
modelos que básicamente implican tener primero un predictor, o sea, un predictor es básicamente la función que una vez que conozca los parámetros de ese modelo de Machine Learning, esa función va a computar, dada una entrada, una salida. Sí, es lo que uno quiere obtener. Pero lo que uno tiene en realidad es una familia de funciones y hay un montón de parámetros en definitiva que hay que elegirlos en un conjunto bastante amplio. Pero una vez que uno tenga seleccionado un predictor, o sea, elegido el modelo, ya lo puede usar para computar cosas y para hacer predicciones o clasificación, lo que uno esté queriendo hacer con el modelo. Los modelos paramétricos son justamente modelos que tienen estos parámetros libres. Hay otros tipos de modelos en Machine Learning que por ahí no utilizan este formato de modelo paramétrico o no son modelos deterministas, o sea, no son dados por una función específica, sino por ahí lo que uno intenta determinar ahí es una distribución de probabilidad y lo que fuera. Acá nos vamos a entrar un poco en una mezcla de ambos, porque da un poco igual el formalismo para ambos dos, para si son probabilísticos o determinísticos, los predictores. Lo que sí es importante es que yo tengo una familia de predictores, depende del parámetro que elija, voy a seleccionar un integrante de esa familia, y la idea es elegir al mejor de esa familia con algún criterio, y ese criterio te lo da el entrenamiento, digamos, como tal. Ahora lo vamos a ir viendo. Por otro lado, en el contexto de entrenamiento supervisado, tengo un dataset, no especifico si es dataset de entrenamiento, voy a hablar siempre del dataset de entrenamiento, porque estoy hablando toda de la fase de entrenamiento. Así que el dataset es el dataset de entrenamiento. Después saben ustedes que en Machine Learning también hay un conjunto de datos que se reserva para el testeo y otro bueno, depende de cómo se haga, ¿sí? Depende del contexto. ¿Sí? No, hay muchas maneras de hacerlo. A lo que voy es, una vez que tengo este conjunto, este dataset, ¿sí? Básicamente ese conjunto lo pueden ver como n mayúscula pares ordenados, tienen vectores y tienen etiquetas. Y el entrenamiento como tal proviene de hacer una estimación de esos parámetros a través, como dice acá, de la optimización de alguna distancia que esté dada, calculada, mejor dicho, entre las predicciones con el predictor justamente y las etiquetas que tengo en ese dataset. Entonces, básicamente, si se fijan, acá tengo el predictor evaluado en cada X sub i, en cada elemento del dataset, y acá tengo la etiqueta correspondiente por el par que viene del dataset. La idea sería minimizar en este caso la función esta, por ejemplo, que es, como estoy poniendo acá un ejemplo que se lo pueden reconocer, es lo que se llama el error cuadrático medio, por ejemplo, se suele usar como función distancia, o función distancia entre comillas. Hay otros casos, se puede esto hacer con otras funciones, ¿está bien? Por ejemplo, la entropía cruzada, hay un montón de alternativas para hacer esto, no es la única. ¿Sí? Una cosa que no dije, pero si, si alguno tiene alguna pregunta, algo que me quiera decir, lo puede poner por el chat directamente acá. De última las vamos recopilando para ir haciendo. Si hay alguna cosa por ahí puntual que impida que sigan con claridad la charla, la hacen acá, no hay problema, y las vamos respondiendo. La idea es que sea lo más ameno posible. Entonces, esto que está acá, matemáticamente es notación. Esto es un conjunto de los argumentos que hacen mínima a la función esta conjunto puede tener un elemento, ojalá, si hay un solo mínimo en este caso, pero puede haber más, puede haber mínimos locales y demás. Entonces, al final de cuentas, esto es lo que queremos construir. Un conjunto de candidatos mínimos, o sea, de parámetros Q, que sean eh, mínimos por ahí locales o globales de la función distancia. Bien, ¿qué algoritmo por defecto, el primero, si se quiere, que hay muchas variaciones de este algoritmo, se suele usar para el entrenamiento? Bueno, el primero se conoce en la literatura, digamos, que uno puede buscar en Machine Learning para este tipo de problemas, es el del descenso de gradiente. Esencialmente, ese algoritmo, como dice acá, se puede ver como la construcción de una secuencia, que está escrita acá, que son eh, actualizaciones de los parámetros, los Q, el vector, digamos, de parámetros, se le asigna, digamos, una etiqueta, digamos, temporal, una etiqueta que hace referencia justamente a ponerlos en orden, Q0, Q1, Q2, etcétera. Y la idea es que se actualicen esos parámetros de la siguiente forma. El parámetro digamos, al paso S más 1 es igual al parámetro en el paso S menos una actualización dada por un parámetro que se llama el error rate, que es un numerito generalmente positivo, se toma, y el gradiente de la función
anterior, la función distancia, la función de costo que dijimos. La explicación de esto es muy simple, porque inicializando la secuencia en un valor aleatorio, porque a priori no sé dónde está el mínimo de esa función, para determinados tipos de problemas, en particular para estos tipos de problemas que puse antes, se puede probar que este algoritmo, con un número finito de pasos, converge a algo bastante parecido o al mínimo de la función. ¿Está bien? Ahora vamos a ver que para el caso que vamos a poner de ejemplo, con el algoritmo digamos, del descenso gradiente se puede encontrar el mínimo como tal. Ahora, la propuesta que queremos hacer acá es justamente, como dijimos antes, construir una máquina que evolucione en el tiempo, digamos, continuo. Pensamos en una máquina física que la construimos, no un algoritmo que lo ejecutamos en Python y que puede reproducir esta, digamos, recurrencia que está escrita acá arriba. Y acá en violeta planteamos esto como el algoritmo del flujo del gradiente, que es básicamente la versión en tiempo continuo de ese algoritmo. Si se fijan, es muy similar. Es ahora encontrar justamente la búsqueda, mejor dicho, sí, buscamos, mejor dicho, las soluciones estacionarias a este problema de valor inicial. El problema de valor inicial es un problema donde uno tiene una ecuación, en este caso diferencial, en orden, con una condición inicial que es aleatoria. O sea, es muy parecido al esquema que está acá arriba. Si se fijan, digamos, la expresión 2, ¿no? Es la versión, de hecho, en tiempo continuo que el algoritmo del descenso gradiente. Solamente que el tiempo ahora es una variable continua como tal. Entonces, si uno encontrara una solución estacionaria de 2, eh, se podría adoptar como una solución de esto y por lo tanto se podría considerar como digamos, los parámetros que me entrenan o que me terminan de entrenar el modelo original que yo quería. O sea, que me seleccionan básicamente un predictor para poder hacer todo lo que dije después de usar ese predictor para clasificar o para lo que sea el problema que esté hablando. Bien, entonces, vamos a ver ahora un caso especial que engloba justamente el caso de regresión que dije antes. Para poner un ejemplo, ¿sí? Si tiene una función ahora que es cuadrática de los parámetros, la función cuadrática más general que puedo escribir es esta, no tiene más. Está escrito un poco a propósito con esto un medio para que las cosas se queden bastante identificadas rápido. Pero acá tienen una matriz, lambda, y un vector de parámetros P, ¿está bien? Y Q es todas las Q, de Q sub 1 hasta Q sub n, todas o M, las variables que sean, hay M parámetros, ¿sí? Van a ser las variables de esta función. El cuadrático medio, por ejemplo, cae dentro de este caso. ¿Está bien? La constante aditiva se puede eliminar o no. Agregar una constante lo único que hace es desplazar esa, digamos, gráfica de esa función y en cuanto al cálculo del mínimo no te aporta nada, pero ahí lo puse por ponerlo en general. Y la expresión 3, ese tipo de funciones cuadráticas que está acá escrita acá, digo, incluye modelos, por ejemplo, como el de regresión, clasificación o clusterización. Hay muchos casos en Machine Learning que entran en este tipo de funciones distancia con este formato de función cuadrática. Entonces, piensen ustedes en todos esos modelos, pero ahora vamos a particularizar con el modelo de regresión. ¿Qué más? La solución formal, matemáticamente, digamos, la solución del problema 2, o sea, de la expresión 2, que la vuelvo a poner acá, ¿sí? Es directamente esta. O sea, esta es una expresión compacta. No es que esté escrita de manera matricial, digamos, de manera vectorial toda la cuestión. Acá está la exponencial de esta matriz. Si alguno tiene alguna duda, bueno, ¿qué significa la exponencial de una matriz? Lo puede consultar, eso no es complicado de responder, de ver. Pero es una manera de escribirlo de manera compacta y no escribir tantos índices dando vuelta por ahí, pero se podría hacer componente a componente de Q, cuál es el valor de eso, ¿no? Em, Perfecto. Voy mirando si hay alguna pregunta. Perdón, que voy salteando. A ver si hay alguna pregunta. Disculpa, sí, fíjate que ahí hay una pregunta que me parece interesante, pero por ahí para Bien. desarrollar un Sí, poquito sí. más. Y fíjate Dale. que dice Alejandro, ¿cuáles son las limitaciones de usar modelos de circuitos eléctricos para presentar redes neuronales recurrentes, especialmente en el contexto de sistemas muy complejos? En sistemas. Claro, en sistemas. A ver, déjame pensar un poquito. Bueno,
Claro, es de la primera parte en realidad esta pregunta. Las limitaciones de usar modelos de circuitos eléctricos para Sí, representar sí. exactamente. Eh, a ver, de hecho estamos estudiando eso, ¿no? No es que es algo ni cerrado. Lo que implica, digamos, a ver, en principio es, si uno tiene alguna máquina analógica, la promesa con el tema de las máquinas analógicas en general es que para hacer operaciones, eh, por ejemplo, vamos a pensar así, las operaciones que uno requiere hacer en Machine Learning son multiplicaciones matriciales, aplicar quizá también alguna función no lineal, por ejemplo, como una función de activación y demás, ¿no? Si uno pudiera analógicamente construir sistemas que re- reproduzcan este tipo de cosas, eh, la promesa está en que las máquinas analógicas podrían hacer este trabajo, estas operaciones más rápido. Ahora, hay un tema con esto, ¿no? Las máquinas analógicas ya fueron investigadas y utilizadas, por los precursores, ahí, los primeros modelos, digamos, de computadoras eran mucho más analógicos de lo que uno ve ahora. Eh, a lo que voy es que en Machine Learning en particular, o sea, uno de los motivos por los cuales se descartaron las máquinas analógicas es precisamente porque no se pueden construir máquinas universales en principio. Y otra de las cosas es que puede haber fluctuaciones en el valor de la salida, o sea, en lo que, vamos a poner el ejemplo del predictor, en lo que el predictor esté computo una vez que esté entrenado, si está, esto es formado por máquinas analógicas, puede ser que para una misma entrada haya alguna fluctuación en la salida, o sea, hay un poco más de error, margen de error, digamos, mucho más amplio que las máquinas, digamos, digitales, por decirlo rápido. Entonces, por esos dos motivos, y bueno, y otros más también hay, fueron descartadas o fueron relegadas un poco las máquinas analógicas, pero ahora hay una especie de vuelta a esto, porque es cierto que en muchos procesos pueden consumir menos energía o menos tiempo para poder ejecutar determinadas operaciones, y en Machine Learning en particular, si uno, cuando está en un modelo de Machine Learning, obtiene una lista de parámetros, si esos parámetros los cambio ligeramente por un poquito, le sumo un poquito o le resto un poquito una cantidad, realmente no cambia tanto drásticamente eh, las predicciones que pueda hacer a posteriori. Quiero decir con esto, se acepta un poco más de margen de error en los parámetros si son seleccionados por una máquina analógica que les puede hacer con un cierto tipo de error como tal. Entonces, por eso hay una vuelta hacia lo analógico en ese sentido. Esa es la promesa. Hay muchas empresas, de hecho, también, hay mucha investigación básica que se está haciendo en torno a esto, para, no para todo y no para todos los casos, pero para determinados modelos, construir máquinas analógicas puede ser la promesa de un menor consumo de energía, se está hablando también, incluso un menor tiempo en el entrenamiento de los modelos como tal, ¿sí? Yo voy a dejar igual escrito cómo se podría continuar en esta línea para poder hacer un estudio bien fino de cuánto es el tiempo que tarda en entrenar la máquina que vamos a comentar ahora en esta charla, con respecto a lo que tardaría en Python, por ejemplo, en una librería cualquiera en un modelo de regresión, hacerlo, ¿sí? Es importante hacer este estudio. Lo que estoy haciendo acá es proponer las ideas, ¿sí? Acá no puse justamente la bibliografía de esta vuelta al analógico, ¿no? Pero hay bastante investigación básica, como digo, y sobre todo hay bastantes empresas, con lo cual hay gente, digamos, poniendo dinero, poniendo plata, digamos, en torno a investigar maneras más eficientes en cuanto al tiempo, que por ahí no sean tan precisas como la digital, pero que no hace falta para poder computar o para poder entrenar estos modelos en machine learning, ¿sí? Esa es la promesa, ¿está bien? Eh, Acá lo que estoy contando es la teoría, digamos, que está atrás de esto, si querés, para este caso de modelos de regresión, clasificación y... ¿eh? Bien, como digo, la solución formal, ¿esto para qué lo pongo? Porque primero porque es fácil de encontrar la solución formal y segundo porque se ve rápido, ¿está bien? Que cuando pasa un tiempo largo, la solución estacionaria se alcanza eh, pasado un tiempo, digamos, razonablemente largo, que básicamente es el tiempo de entrenamiento que la máquina analógica le va a tomar, esta solución se estabiliza al valor que vamos a ver más adelante y que va digamos, si la máquina analógica como tal tiene bien codificados el problema de entrenamiento de una manera concreta que lo vamos a contar ahora, podrías a un tiempo largo obtener esa solución que estás buscando. Ahora lo vamos a dejar lo más claro posible. Cualquier cosa me preguntas, ¿sí?
La propuesta que hacemos de máquina lógica es un circuito, en este caso sencillo, consiste en, si miran a la izquierda, acá tienen, digamos, lo que es la topología general en bloques. La red que está en el medio es la red de interacción, ¿sí? Y estos son todos dipolos, los que están en azul, en celeste, N1, N2, tantos dipolos como parámetros tenga ese modelo entrenar, ¿sí? Cada uno de estos dipolos se puede demostrar que tiene que ser de esta forma. Hay un capacitor y un generador de corriente, en este caso, asociados. Y ahí, en la red de interacción, básicamente es una red, se puede construir con una grilla, digamos, de hilos que están conectados, como se indica acá, con una conductancia. Esencialmente es una red que reproduce la multiplicación matricial eh, eléctricamente hablando. ¿Sí? Se puede construir así. Acá estoy contando esto muy resumido. ¿Sí? Esto, digamos, en el paper va a estar con más detalle. Ya hay bastantes ideas de cómo esto tiene sentido si miran esa referencia del paper que hablábamos sobre redes neuronales recurrentes y circuitos eléctricos. ¿Está bien? Es muy similar. Esto surgió justamente después y a posteriori de eso. Y la idea es que las diferencias de tensión, o sea, los voltajes, ¿sí? Que acá, la diferencia de potencial entre estos puntos, en cada uno de estos dos, cada una de estas entradas, digamos, de la red de interacción, van a ser las componentes de este vector B corta, este vector V, como quieran decir, y al final de cuentas van a codificar, o sea, son de las tensiones, de la diferencia de potencial entre estos puntos, puede tener codificados los parámetros del modelo de Machine Learning. Y J, que está acá, este vector corrientes, que lo puedo ver como un vector J1, J, etcétera, ¿sí? Van a tener codificados, ahora lo voy a comentar específicamente cómo, las parte de los datos de entrenamiento. Ahora lo vamos a comentar. ¿Sí? Esta es la estructura general. Ahora, fíjense cómo se... Volvemos al caso de regresión para ver cómo esto se conecta con el modelo de regresión. Fíjense, imagínense que tenemos un proyector de esta forma. Esto, ¿eh? Un proyector que es una combinación lineal. De hecho, el contexto de regresión es regresión lineal, siempre con la misma nota de color. La relación tiene que ser lineal con los parámetros, con los Q. ¿Sí? El predictor con los Q se relaciona linealmente, pero el predictor con los datos, con los X, puede ser una relación no lineal dada por esta función que hace las veces de feature map. O sea, básicamente es un mapeo de las características. Las características del modelo como tal que vos querés entrenar están en X y vos las podés remapear con este feature map y tenerlas escritas de esta manera compacta. ¿Está bien? Entonces acá caen un montón de modelos de regresión que son lineales en los parámetros, pero que en las funciones estas pueden no serlo y puede dar lugar digamos, a una variedad bastante amplia de casos. Para ese caso se reescribe, o sea, mejor dicho, recordemos básicamente la función cuadrática explícitamente, y una vez que tiene la función cuadrática calculada, o sea, mejor dicho, expresada así de general, se ve rápidamente cómo se conecta con el predictor original. Esencialmente la matriz lambda tiene esta estructura, donde esa matriz phi mayúscula se construye con las columnas de la feature map, o sea, evaluadas en cada dato, ¿sí? Se llama feature matrix, esa phi mayúscula, como está escrito acá, y P, o sea, las componentes de este vector P, se obtienen como esa matriz que definí recién, por Y, donde Y son el vector, digamos, columna en este caso, de las etiquetas eh, del dataset de entrenamiento. ¿Está bien? Entonces, lambda y P tienen codificado de una manera particular el dataset de entrenamiento. ¿Está bien? ¿No una cosa? Bien. Entonces, eh, para el caso de regresión, así como lo planteé acá arriba, hay una solución, de hecho, analítica. Lo que pasa es que a veces es más costosa de computar analíticamente, invertir una matriz y demás. Justamente por eso tenemos en librerías como scikit-learn, digamos, todo esto implementado en Python y demás. Pero la solución analítica es esta, como tal. O sea, hay un teórico, digamos, con el que puede comparar y que sería el caso idóneo de lo que debería dar el modelo de regresión ya entrenado. Sí, debería dar este parámetro Q estrellita, Q con el superíndice con la estrella, para indicar que no es cualquier Q, sino que es el que hace mínima la función anterior, a esta función, la función cuadrática, error cuadrático medio, la función distancia que elegimos. Y a través del flujo del gradiente se puede probar que para tiempos largos la solución se obtiene algo parecido, tiene esta misma estructura. Con lo cual se puede ver una relación entre lambda y esta matriz, como dijimos antes,
y entre P y este vector que está acá. O sea, esta asociación que está acá surge de comparar las soluciones analíticas del problema de regresión y la estacionaria del problema de la supuesta máquina analógica que hace este trabajo, de manera, digamos, en tiempo continuo. ¿Sí? Entonces se plantea justamente un diccionario para que uno tenga bien claro qué circuito construir y cómo construirlo a partir del set original. Los parámetros Q se mapean en las tensiones, estas diferencias de potencial que contamos antes, que son la diferencia de potencial entre los dos conductores, los dos cables, las entradas, las puertas de cada dipolo que se conectan a la red de interacción. La matriz lambda del problema que tiene el dataset metido ahí adentro de una manera concreta, se codifica en la matriz de conductancias, en la matriz de conductancias G, que es la que vimos antes, la recuerdo, esta matriz que está acá. ¿Sí? Y el vectorcito TP se codifica en las corrientes que excitaban a cada capacitor que estaba en la entrada, y el learning rate, ¿no? Este parámetro, se codifica en este capacitor. Esto para un caso particular se puede ver fácil, puse acá el ejemplo, ¿no? Si todos los capacitores de las puertas, los C sub 1, 2, 3, etcétera, ¿sí? Me estoy refiriendo a estos capacitores, perdón, acá, a estos. Si todos fueran iguales, que se puede tomar, no cambia, no se pierde generalidad ni nada con esto, se encuentra que se pueden interpretar bien fácil que esos capacitores, si son todos iguales, AC minúscula, todos se pueden ver relacionados con el learning rate de esta manera, que justamente el learning rate es el inverso del capacitor. Con lo cual, para valores más pequeños de ese capacitor, del valor del capacitor, se acelera entrenamiento. Básicamente, con esto hay que tomarlo con cuidado, ¿no? La elección del learning rate en un modelo de regresión puede conllevar un problema que se llama, se suele considerar esto como, como un hiperparámetro, ¿no? El learning rate se puede probar, por ahí uno tiene un conocimiento previo de cómo es el modelo, de los datos y demás, puede tantear y entrenar con un learning rate fijo y después puede hacer otra rutina, otra corrida de los experimentos, digamos, o de volver a entrenar el modelo como tal, con otro valor de learning rate, y ahí también un valor óptimo. Esencialmente, si el learning rate es muy largo, muy grande, los saltos, las actualizaciones, digamos, de los parámetros es muy brusca, si es más chiquitito el valor los saltos justamente son más chiquititos, tarda más tiempo justamente en hacerse el entrenamiento, entonces hay que regular un poco el óptimo de este valor como tal. Pero bueno, en cualquier caso, ese learning rate, en el caso del modelo de Machine Learning, está relacionado uno a uno con el inverso de este capacitor, ¿sí? El valor del capacitor a la menos 1. ¿Qué más? El tiempo de entrenamiento se puede estimar como el máximo tiempo de caimiento. Ustedes piensen, yo todavía no puse ninguna gráfica de cómo son las tensiones que contamos antes, que dinámicamente van a evolucionar en el tiempo y al cabo de un tiempo largo se van a estabilizar en un valor que directamente voy a leer como los parámetros de mi modelo ya entrenado. Entonces, todavía no puse ninguna gráfica, lo voy a poner al final, pero piensen ustedes que estas tensiones tienen alguna gráfica que en algún momento estabiliza, ¿está bien? Y ¿por qué digo los tiempos de caimiento? Porque si uno mira la solución del circuito general, hay una parte de la solución que tiene que ver con el régimen transitorio, ¿está bien? Y esa solución transitoria, justamente como es transitoria, decae en el tiempo, de hecho decae exponencialmente, y cuando el régimen transitorio cesa, el circuito, o digamos, la dinámica del circuito está regulada solamente por la solución estacionaria, ¿está bien? Que es la que estamos buscando. Entonces, si yo me aseguro de que pasa un tiempo superior al máximo tiempo de caimiento, todos los modos anteriores de decaimiento habrán decaído. ¿Ven? Por lo tanto, es una manera bastante rápida de estimar digamos, el tiempo de entrenamiento. Y se corresponde con encontrar el máximo autovalor de la matriz lambda o el máximo autovalor de la matriz G, la matriz de conductancia. La red eléctrica puede ser inicializada, digamos, con voltajes arbitrarios, aleatorios, como lo es en el caso del descenso del gradiente y el flujo del gradiente también. Y en términos de circuito, estas tres afirmaciones últimas son en términos de circuito, específicamente, transcurrido un cierto tiempo que tiene que ver con esto, con C por el autovalor máximo a la menos 1 de la matriz G, este vector de tensiones converge a la solución estacionaria, que es esta que está acá. ¿Está bien? Y
Otra manera más analógica de verificar esto, en vez de hacer una estimación del autovalor, que eso también es costoso de hacer a nivel computacional y no tiene sentido, saber cuándo cortar, cuándo apagar el circuito. Si el saber el cuándo me requiere hacer un cómputo que es igual de complejo que entrenar el modelo de regresión usando Python, no tiene sentido hacer toda esta parafernalia de los circuitos, con lo cual, algo que me hicieron llamar, digamos, la atención en cuándo es el momento de apagar el circuito, una manera de hacerlo es cuando las corrientes de cada condensador estén cerca de cero, es un indicador de que se está llegando a solución estacionaria. Se puede probar fácilmente esta afirmación que estoy diciendo. Entonces uno puede poner un aparato, digamos, analógico directamente para medir esas corrientes y cuando estén cerca de cero, cortar y apagar el circuito. Y leer las tensiones de puerta, que son los parámetros del modelo. Repito otra vez. Bien, vamos a ver ahora, para el caso de un modelo de regresión, un caso simple. Estoy todavía escrito con bastante cosas matemáticas. Pero piensen ustedes en un predictor que tenga dos parámetros nada más, para hacerlo simple. Un dataset, piensen ustedes que si la función phi puede ser cualquier cosa, ahora no me interesa especificar, porque eso se puede remapear en una nueva variable x mayúscula, ¿está bien? Y la forma que tiene la matriz lambda y el vector p, que estaban en la función coste, la función del error cuadrático medio, la función distancia, toman esta forma, matrices de 2 por 2, vectores de dos componentes. La solución teórica, digamos, del modelo de regresión se puede reescribir también de esta manera, ¿está bien? Con la covarianza y la varianza, que son, eso es lo estándar, digamos, en estos métodos, en estos modelos de regresión. Al final de cuentas estoy usando mínimos cuadrados, porque al final de cuentas una función de costo como el error cuadrático medio es el problema de mínimos cuadrados, ¿está bien? Vuelvo a mostrar el diccionario para que quede claro. Los parámetros se mapean a voltajes. Una parte de los datos se mapean a los generadores y otra parte de los datos se mapean a las conductancias. El circuito particular asociado a este predictor tiene esta forma. O sea que acá adentro tengo que mapear datos, en las corrientes también, ¿sí? Y voy a leer de esta diferencia de potencial los parámetros, los dos parámetros Q1 y Q2. ¿Está bien? Entonces voy a encender la máquina, al cabo de un tiempo cortaré, digamos, la máquina y leeré las tensiones que están acá entre estos puntos y serán, la promesa es que van a ser iguales o cercanas a los teóricos Q1 y Q2, estrellitas que están por ahí, del modelo entrenado. Y yo conozco cuánto tendría que darme. Entonces, fíjense, miren las señales cómo son del caso de las diferencias de potencial V1, V2, ¿sí? O V1, V2 si están escuchando esto. Fíjense, las tensiones estas, la diferencia de potencial, tienen esta forma, en rojo y en azul. Al cabo del tiempo van evolucionando y como les dije antes, pasado un cierto tiempo se pueden considerarse estabilizadas. Acá es donde está dominando el régimen estacionario, y, o sea, o régimen permanente, también se dice en teoría y en esta zona está dominando un régimen transitorio de la solución. Entonces uno lo que tiene que hacer es esperar un tiempo y si está todo ya bien hecho, deberías poder leer estas dos diferencias de potencial y asociarlas a los parámetros del modelo entrenado. Esta simulación la hice con Spice, ¿sí? Con la versión LT Spice, para poder visualizar eso. O sea, está tomado, digamos, de una simulación del circuito con un dataset, que es este, por ejemplo, que tiene 100 puntos. ¿Se puede hacer esto con más puntos? También sí, porque si se fijan, como vimos en el caso anterior, el problema de entrenamiento no escala con el tamaño del dataset, sino que escala con la cantidad de parámetros que tenga. Así que yo puedo tener acá 1 millón de parámetros, perdón, de datos, o 10.000 millones, una vez que construya las matrices lambda y el vector P, y lo codifique en el circuito, esas van a ser del tamaño igual a la cantidad de parámetros. Si son matrices de 2 por 2, si son vectores de dos componentes. ¿Eh? Entonces, fíjense, este dataset tiene 100 puntos, uso un predictor de esta forma, está bien, por un ejemplo que ya conozco, digamos, por dónde van los tiros, y la solución analítica en violeta me devuelve estos valores que están acá. O sea, estos valores son los que provienen de hacer estas cuentitas por acá. O lo pueden ejecutar en Python, también les daría valores parecidos a esos, ¿sí? En violeta. Y la solución analítica, o sea, las tensiones, es 0,5 casi 1, que son las que pueden ver en los gráficos, en la gráfica que está acá. ¿Está bien? Está 0,5 más o menos para uno y casi 1 para el otro. Son los valores que obtengo, digamos, con el circuito una vez que lo entreno de manera analógica, ¿sí? O en tiempo continuo. ¿Bien? Y ya estamos terminando con esto. Como conclusiones, para ir viendo, ¿sí?
el entrenamiento de modelos, de este tipo de modelos, se podría hacer de manera analógica con este algoritmo del flujo del gradiente, y ese algoritmo se podría implementar físicamente, o sea, realmente en un circuito como el que propusimos con una topología general, que podría incluir más parámetros y demás, ¿no? Los datos de entrenamiento se codifican en una matriz de conductancias y en unos generadores de corriente. Entonces, eso es importante. La topología, digamos, o sea, ¿qué quiere decir con la topología? El hecho de que las conductancias estén en la red de interacción y los generadores por fuera, generadores de corriente, estén por fuera, eso determina el cómo, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir con el cómo? Básicamente uno cuando da una topología a un circuito va a decir de qué manera y qué señales, qué tensiones, tengo que mirar en este caso tensiones, qué diferencia potencial, tengo que mirar y les tengo que asociar como parámetros. O sea, te regula de alguna manera la topología, qué ecuación diferencial vas a seguir y por lo tanto cómo vas a hacer ese entrenamiento analógico. En este caso, el cómo es justamente el flujo del gradiente, ¿no? O sea, lo que queremos implementar es una máquina que evolucione en el tiempo como propusimos al principio con esta versión en tiempo continuo del algoritmo del descenso del gradiente. Las conductancias y las corrientes externas definen el qué, porque justamente los valores, o sea, los parámetros, una vez ya entrenado el modelo, si se acuerdan, venían dados por la inversa de G multiplicada por el vector J. O sea que las conductancias y las corrientes externas determinan los valores numéricos, digamos así, de los parámetros del modelo de Machine Learning. Y los condensadores, los capacitores que estaban en las puertas de la red, digamos de afuera, los dipolos, determinan el cuándo, porque de alguna manera regulan la velocidad de este entrenamiento. Acuérdense que estaba relacionado con el learning rate, el capacitor, o los capacitores de puerta. Lo que se hizo fue también implementarlo en LT Spice, digamos, una versión del programa Spice más amplia, un modelo de regresión, por poner un ejemplo. Y esta, digamos, construcción se puede hacer con la tecnología actual, se podría, digamos, extrapolar, se podría ampliar a modelos más grandes, con más parámetros y demás. Es algo que también estamos, de hecho, trabajando, pero en principio se podría hacer y quedan justamente muchas cosas también por seguir investigando. De hecho, otra de las cosas que surgió también, por eso está conectado esto con el tema de cuántica, es que esta manera de entrenamiento analógico, o sea, de construir una máquina que haga esto, que implemente el algoritmo del flujo del gradiente, se puede hacer también eh, con una computadora cuántica. Hay algoritmos que implementan ecuaciones como la del flujo del gradiente, esencialmente es codificar, como hicimos hasta ahora, los datos en un circuito cuántico y podrías eh, tener un algoritmo alternativo que se podría implementar, eh, podría, digamos, formar parte de el campo este amplio que es Quantum Machine Learning, que es básicamente alternativas, métodos alternativos y demás para realizar, digamos, aprendizaje automático, como se dice en España, con cuántica. La cuántica puede aparecer en la parte del cómputo, la cuántica puede aparecer en la parte del procesamiento o en la selección de características de los datos de entrada, o sea, para hacer un filtro previo, o el modelo como tal puede ser algo que no tiene equivalente, digamos, en la versión clásica del Machine Learning. O sea, hay muchas maneras en las que Quantum Machine Learning es un área muy amplia, ¿está bien? Bastante reciente, de hecho, pero que data hace unos cuantos años. Lo que pasa es que ahora recién está cobrando más fuerza por el hecho de que hay justamente computadoras cuánticas, por lo menos, que se pueden probar estas ideas que a nivel teórico ya existen hace tiempo. ¿Está bien? Simplemente dejarles acá referencias por si quieren escribirme, pedirme alguna referencia o lo que fuere, ¿está bien? Para que lo tengan. Eh, y, ¿Y qué más? Y ya está. Muchísimas gracias. Perfecto. Excelente, Mariano, muchas gracias. Eh, ¿Podemos escribir tu correo electrónico acá por las dudas, Sí, por si no sí, llegan a sí, sí, escanear? tal cual. Este, Igualmente, como iba a o estar si también querés, esto, sí, sí, como iba a estar grabado, me quedé tranquilo de que sí, no lo puse, ¿verdad? Pero ahí está. sí, sí, De Caruso, ahí está. perfecto, por si te quieren Em, contactar con alguna pregunta o alguna consulta. buenísimo. Bueno, vos también estás trabajando en el máster de la Universidad de La Rioja, ¿puede ser? Sí, sí, tal cual, Eh, exacto. ¿Cómo se Y llama el máster allá? el máster justamente es el máster en computación cuántica, ¿está bien? Es un Ah, se máster llama así, máster en computación. oficial. Sí, sí, es bastante lineal el nombre. Y ahí hay varios másters en España con respecto a computación cuántica. Hay algunos que tienen más
digamos, el enfoque es más hacia el hardware, otros más mixto, o sea, un hardware y software. Eh, este en particular es online, entonces tiene esa ventaja de que lo puede hacer mucha gente que por ahí está trabajando y demás, es más cómodo, pero hay un montón de ofertas para que también puedan mirar alternativas y elegir el que más les guste. Bien. Eh, Tal cual, y ahí justamente se ven también muchos de estos algoritmos, los que ya se conocen de hace tiempo, para Quantum Machine Learning también. Hay varias reseñas sobre el tema. De hecho, hay varias demos. Si uno quiere trabajar en esto y empezar a probar cuestiones no lo que contiene circuitos clásicos, sino en su versión cuántica, hay muchas librerías. Por ejemplo, hay toda la comunidad de Qiskit en torno a IBM, toda la comunidad de Penny Lane en torno a la empresa Xanadu, que está en Canadá. Tiene un montón de demos y uno puede copiar el código ahí, lo implementa en Python en un clic y puede probar y ver qué es lo que hay dando vueltas por ahí, ¿no? Así que bueno, nada, eso es otra línea aparte, pero sí también. No, Tal está cual. bien, pero merecía la pena mencionarlo porque también es otra línea de trabajo súper Tal interesante cual. que tiene impacto y que, de hecho, bueno, hay parte de docentes de la UNCI, Díaz Caro, por ejemplo, trabajando en cuántica, entonces como Tal para cual. comentarlo. Excelente. Tal cual. Tal cual. ¿Alguna pregunta más? Si quieren hacerla verbalmente, no hay ningún problema, o si la Sí, quieren escribir en el chat, este, o si después, bueno. Sí, Sí, Alejandro. sí, chiquita la pregunta. Justo sí. me interesa qué impacto tiene la topología. O sea, yo no soy químico, entonces no tengo mucho campo en la, en la electrónica, me corregirán, por favor. Pero entiendo que vos con la topología, pues impacta mucho en la impedancia, en el flujo, pues como de la energía de la red en general, ¿cierto? ¿Qué impacto tienen estas topologías que son en estrella o paralelos, pues como con este planteamiento o esta especie de formalización de la equivalencia en que están planteando? O no sé si lo han Bien. estudiado también, No, ¿vale? en realidad con detalle no, sí lo que se puede ver es esto, que en el caso del circuito que está planteado acá, el ejemplo, si te fijas, esta es una red, la topología que está acá es una topología tipo pi, ¿no? Se ve acá, las red de interacciones se llaman tipo pi. De hecho, también hay otras que son tipo T. O sea, la versión dual de este grafo, de este circuito que está acá, implicaría cambiar esto por una inductancia, cambiar esto por una diferencia de por un generador de tensiones, estas por resistencias, y la topología equivalente, sin hacer ninguna cuenta, se puede probar rápido, que tenés un circuito que hace lo mismo, por el mismo, digamos, precio, entre comillas, donde ahora todas estas serían resistencias, directamente las lees directamente como resistencias, y se dispondrían en forma de T, o sea, tendrías una T, o sea, a izquierda y a derecha, digamos, del techito de la T, una resistencia, y en el palo mayor, digamos, de la T, otra resistencia. Ese grafo es el dual de este que está acá. Eh, y después, en el caso general, se podría hacer con un grafo que sea este estilo, que implemente la multiplicación matricial. No conozco, digamos, eh, no hice pruebas, y debe haber más topologías, me imagino también, que puedan hacer este tipo de cosas, supongo, eh, pero no conozco, no hicimos un estudio. O sea, sí lo que vi es que esto ya se conoce de antemano, ¿no? Que si uno trabaja con el grafo dual, los resultados que va a obtener en realidad, por lo menos si uno lo hace la simulación en Spice, van a ser iguales. Lo que pasa es que un ingeniero por ahí más fino me puede decir, bueno, conviene implementar esto con capacitores mejor que con inductancias, porque si uno esto lo quiere miniaturizar y demás, por ahí tenga mejor desempeño, digamos, el que sea así y no con inductancias. O sea, o al revés. Con la Esto, digamos, lo podría energética. corregir, claro, exacto, lo podría corregir a nivel de implementación y cómo escala y demás. Tenés lo de la dualidad para salir de última de apuros y tener una alternativa para que haga lo mismo que el circuito que querés proponer, pero digamos, justamente es algo que estamos trabajando ahora y nos gustaría seguir avanzando en implementar esto digamos, hacerlo crecer, a ver cuál puede ser la mejor de las dos topologías, pero no está estudiado todavía. No, por lo menos en mi caso yo no lo hice. Listo. Gracias, Mariano. De nada. Y otra cosa también, que no lo comenté, pero mm, digamos, la energía, digamos, eso queda pendiente para seguir trabajando después. La energía, digamos, que consume el circuito para entrenar se puede calcular fácil, es un cálculo rápido de ingeniería, digamos, que uno ve en la carrera. Si se fija uno, lo que podría pensar es de dónde viene la energía, digamos,
que se utiliza para entrenar el modelo como tal. Bueno, proviene esencialmente de la carga que puede tener el capacitor al principio y de los generadores de corriente que están acá. Entonces, si uno mira la diferencia de tensión que hay acá, la diferencia potencial que hay en estos puntos y la corriente que entra a la red de interacción, uno puede medir cuál es la energía que, digamos, al final de cuentas disipa la red de interacción en el proceso de entrenamiento. Y eso lo puede calcular fácil, es esencialmente la tensión que está acá en la puerta por la corriente que está acá, te da la potencia instantánea, digamos, en esa puerta. Si haces la suma de todas esas potencias, tendrás la potencia que va a consumir la red de interacción, que se le entrega a la red de interacción. Si eso lo integrás en el tiempo, ¿y qué tiempo? En el tiempo de entrenamiento, tenés una medida de la energía muy directa, de hecho, que al final de cuentas te dice cuánto es el consumo de energía de este circuito para entrenar como tal. Y el cálculo del tiempo se puede hacer o bien estimando ese cálculo del autovalor, que eso es más costoso quizá, pero si no haciendo pruebas de un circuito concreto y viendo cuándo la corriente circula por este capacitor se acerca a cero. Cuando se acerca a cero, se tiene justamente el momento donde hay que apagar el circuito como tal y ese es el tiempo de entrenamiento. Entonces, tenés una manera lógica de medir el tiempo, también de calcular la energía, digamos, que consume, que se consume en el entrenamiento. También eso no lo había dicho, pero es importante. Eso es lo que nos queda pendiente hacer para comparar con lo que le lleva en tiempo, digamos, en Python, un, entrenar un modelo, digamos, de regresión como este. ¿Sí? Cuando la cantidad de parámetros crece, hay que hacer justamente una estimación ahí. Digo estimación porque el tiempo se puede más o menos, bueno, se puede estimar más o menos, hay líneas de código para poder estimar cuánto es el tiempo que se tarda entre una línea y otra, pero después hay que hacer una conversión para encontrar cuál es la energía que se consume y eso es, un poco depende de cuál sea el hardware que uno utilice para ejecutar esas líneas, Claro, ¿no? Ese algoritmo como tal. Así que es algo que todavía queda abierto para seguir trabajando. perfecto. Ahí dice Alejandro que es una propuesta interesante para calcular la energía, para hacer un benchmark. Claro, exacto, exactamente. Está la cosa ahí abierta para seguir con eso. Exacto. Bárbaro. Bueno, no sé si Bueno, tienen genial. alguna consulta más. Por supuesto, también le pueden escribir por correo electrónico, se pueden Sí, comunicar con nosotros. Y bueno, muchas gracias a todos por participar del seminario de hoy. Muchas gracias. perfecto. Gracias. Muchísimas gracias, Cecilia. Listo. Gracias por Un todo. gusto. Hasta Adiós. Hasta luego. luego. Chao. Chao.